Esta jodida puerta abierta, Dios mío. Buenos días. Buen día, Damaris. Buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes qué me pasa? Que ya por fin cogí cabeza. Que ya por fin voy a hacer lo que en tantos años no me atreví a hacer. Damaris, tú te me vas de mi casa, mira. Ya yo no voy a aguantar más humillaciones. Se acabó. Ya está bueno. Porque ni tanto te huele la flor para yo estar... Yo creo que es demasiado lo que yo he aguantado. Hoy me volví una mujer y hoy tú te vas de mi casa. La relación tuya y mía hoy terminó. Damaris, tú amaneciste con la crema en la cabeza. Eso mismo. Me vi al espejo y me dije qué gran mujer soy para tener esa porquería de hombre. Tú sabes, eso fue lo que pasó. Ah, yo soy una hoy porquería. te vas de mi casa. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. ¿Tú lo dices? Yo lo digo. Se te olvida que esa casa también es mía. Que yo me fajé para hacer esa casa. Era tuya. Ah, era mía. No, Porque mira, cállate la boca que te estoy que hablando. me calle yo. Yo soy un estúpido. Te voy a decir algo, mira, no me quiero subir para que no se me suba la presión. Yo no me quiero bajar. Acuérdate que este terreno es de mi madre. ¿Te acuerdas? Refresca la memoria, cariño. Y yo llevo toda la de ganar. Y déjame decirte otra cosa. No hiciste, hicimos, porque fue mucho lo que yo trabajé. De pendeja. Porque tú aportaste muy poco. Lo mío no vale. No vale lo mío. Mira, hazme favor. Damaris. Hazme favor. Damaris, mira. Está impuesta a levantarme la mano, pero si me la levanta hoy como tengo la sangre, no se sabe dónde va a parar esto. ¿Qué tú vas a hacer? De mi casa yo no me voy. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Me vas a dar? Damaris, yo no te voy a dar. No, porque si tú quieres darme, dame y me facilita la cosa. Pero yo quiero que tú me digas algo a mí. Si quieres ponerme la mano, mírame aquí. Damaris. Pon la cosa más fácil para mí. Saludos, buenos días. Doña María. Ah, mira quién llegó. No se me altere. Buenos días. No se me altere. No hay que llegar a la discusión. Buenos días, don Miguel. Buenos días, ¿usted quién es? Del bufete abogado Zuli Cambero para servirle. Un placer. Mi abogada, O sea, tú hasta abogado me tienes. la llamé. No hay que alterarse, no hay que subir la voz, evítese ser demandado y que usted tenga que salir de aquí de las peores maneras. Recomiendo, mire, aquí están todos los trámites legales, donde doña Damaris no tan solo se está divorciando de usted, sino que estamos probando y certificando de que esta propiedad no le pertenece a usted porque fue construida en una propiedad que doña Damaris heredó. O sea, este solar le pertenece a doña Damaris, esté o no esté casada con usted. Querida licenciada, déjeme decirle algo, Zuli Cambero. Del bufete de abogado Zuli Cambero. ¿Verdad que sí? Tú no tienes que ver con eso, la abogada. Yo no he firmado ningún papel de divorcio, aunque me gustaría, claro está. Pero usted investigó las veces que me levanté a las 4 de la mañana a buscar dinero para construir esta casa, junto con ella. ¿Investigaron eso? ¿Investigó por qué nos Tú estamos no tienes que divorciando? hablar mucha caballa. Tú Mire. lees. Mire, usted Tú va a lees. leer. No, eso lo va a leer mi abogado. Que lo lea. Mi abogado lo va a leer. yo Que lo no. lea, pero hoy te vas. Entregando los documentos, porque lo único que falta aquí es que usted firme el divorcio. Usted se lo da a su abogado, a su apoderado, como usted quiera. No, se lo entrega usted mismo a mi abogado. Vaya, vaya. Como tú gustes, pero te vas. Me hace llegar Ya el está número bueno. del abogado. No me reempuje a mí. Poco hombre. No me reempuje a mí. ¿Qué? Doña Damaris, acuérdese que estamos en trámites legales para que usted se pueda divorciar en paz de este señor. Mire la hora que él llega. Tírale una foto para que la... Yo llego a la hora que me dé mi maldita gana a mi casa. Yo trabajo. Mire, abogada, deme un permisito, ven. No. Que lo voy a Doña batear. Damaris, venga. Que lo voy a acuérdese batear. que esta no es su casa. Voy a caer preso, que si me da le voy a dar con este bulto, No le conviene a usted, don Miguel. Cálmese. Chadores, coño. Te vas por poco hombre, te boté. Y mira cómo está la gente viéndote. Poco hombre. Estamos entre. Gracias, abogada, por haber llegado. Tú ves, eso está bueno. Por fin reaccionó. Yo había sido ella, oye, me había cogido ese taponcito de ballena, le me he hecho así, ven, tan. Pero lo es había que- sembrado ahí como una Es que yuca. hace tiempo que ella debió de haber hecho eso, pero demasiado aguantó ella. Tanta vaina y ella haciendo y deshaciendo en la calle. ¿Viste cómo se le levantó? Como que le iba No, bien. a un macho de hombre, ese pedazo de ñame. Ay, santo. Yo nunca he encontrado, ¿qué fue lo que ella le encontró a ese hombre? No, y a esta hora, ese espectáculo. Este espectáculo tan grande a esta Tan hora. temprano por la mañana y nosotros aquí como si nada, porque estábamos pasando por la calle. Bueno, yo no sé, la calle es libre. Y no era que uno quería saber, pero... Es que uno no quiere, pero ellos contribuyen. Ay, padre amado, pero tú viste. No, a mí me gustó fue el Entonces, chino dentro de la una abogada. mujer tan elegante, con tanto glamour para este taponcito,
A esa vaina, porque eso Que ni parece una siquiera vaina. para taponar, ya tú sabes que sí. No, eso no fue eso. Ay, mi lente se me Pero tal vez cayó. ahora la abogada haga algo para ver si sabe que se fatal de ahí, para que no ni siquiera se paren la puerta de la casa. Bueno. Porque bastante que esa mujer pasó y bastante que sufrió. Debería estar de meterlo preso. Yo creo que Debió sí. de verdad de tirarle una foto para con eso acusarlo. O tener pruebas, digo, yo no sé si hay de cámara dentro de la casa, porque con todo eso lo que él dijo ahí no fue bonito lo que dijo. Ay, perdón. Salud. Perdón, amor. Está bien. No, lo que pasa es, mira, que habemos mujeres como que nos gusta aguantar, nos gusta de que esperando el cambio. No va a cambiar, él cambia, él no es esto. Él Y esperamos cambiará. el cambio y cuando llegue el día, ya o es muy tarde o ya tú te dejan que no sirve para nada. Es igual que la mujer que le levanta la mano la primera vez. Ah, A la que primera se te dejó- perdona, a la segunda pasa, a la tercera te lleva un regalo y la cuarta dale para allá. Y se adictan a eso nada más. Oye, pero está bueno, si porque no- ella cogió cabeza ya. Si no hubiera sido por que después ya piensa que estamos criticando, yo hubiera ido a felicitarla Ay, hasta- y a decirle bien hecho, lo hizo muy bien. Para que lo sepan. Un Vamos a ver si vamos allá arriba. un taponcito así lo agarro yo, mira, con una sola pata y lo vuelo ese techo de arriba. Vamos para la casa, muchacha, por Dios, no llevando vida. Ay, es que se entretiene. Y a esta hora, Tan temprano. sí, sin aguantar el sol, nos dan un show. Ah. Pero Miguelito, ¿y tú qué haces ahí? Güey, papá, ¿qué tú hacías ahí tan temprano en la mañana? Papel, yo estoy aquí a las 7 de la mañana cogiendo unas vacaciones, mirando el ambiente, la naturaleza, mirando todos estos vehículos caros que hay aquí, lujeando, que me vean, que me conozcan. Mira, Rafael, ¿tú no ves lo que estoy aquí? Que la mujer me botó de la casa. Excúseme, yo solamente le hice una pregunta. Yo sabía que te habían botado a la casa. Pero si tú me ves aquí con un jodido bultico en la mano, aquí tirado como un huérfano, ¿qué puede pasar? Yo a veces te he visto con un bulto en la mano y a pecar que tú vas. Pero mira, por fin se decidió ella. La felicito. De verdad que sí. Porque mucho había aguantado ella para hacer eso. Rafael, tú eres mi amigo. ¿Está en contra mía? ¿A favor de ella? ¿O qué? No, yo soy tu amigo, pero eso no me quita los conocimientos. Porque para que ella esté como estaba, aguantándote todo lo que te aguantaba a ti, porque tú vivías pegándole cuernos con todo el mundo, llegando a la hora que te daba la gana a la casa. ¿Tú crees que esas son cosas de un hombre? Que se llame ese hombre. Ustedes me vieron a mí pegando cuernos. Miguel, Porque uno tenga un desliz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces con algunas mujeres diferentes, eso es pegar cuernos. bueno. El hombre débil, la debilidad de los ojos. Pero ustedes son un frego, porque ustedes nunca me vieron pegando cuernos. Lo a que mí. pasa es que esa debilidad como que te la regalaron a ti el día que te crearon. Porque el hombre que más desliz tiene eres tú. Rafael, lleva tu vida, no la mía. Mira, hay que salir un libro nuevo, cómpralo. Compra ese libro que salió, que te va a ayudar mucho. Maneja tu vida, no la ajena. Así se titula el libro. Muy bueno, te abre la mente. ¿Sabes qué es lo único bueno de ahí? Que ella, por suerte, no va a coger lucha, no va a pasar trabajo. Tiene casa propia, tiene dinero, una mujer elegante, que ahorita y agarra y se mete con un hombre que sí la valore. Porque eso es que necesita, un hombre que la valore, si es que decide meterse en otra relación. Porque una mujer como ella, no dudo que ella quiera volver a meterse Rafael, se te olvida que esa casa la hicimos entre los dos. Aunque cometí el error de hacerla en una tierra que en una era de la tierra mamá de ella. Ustedes estaban casados, mitad y mitad. Pues deberían de darme lo mío. Si se quiere divorciar de mí, me importa un cojón. Pero que me dé lo mío. Pero hasta Es que- abogado me metió para sacarme de la casa. Es que detalle está que tú fuiste que fallaste. Ella no falló en nada. Ella, al contrario, a ti te ayudó. ¿Que me ayuda en Piénsalo. qué? ¿Que me ayuda en qué? ¿Cómo ¿Que que me ayuda en qué? De ese lambonismo que ustedes tienen, ¿en qué me ayudó Damari a mí? Tú tenías terreno donde construir. Oye, yo no tenía terreno para construir, pero la construimos para nosotros. El ahorro que yo tenía se me fue ahí, Ajá. levantándome a las 4 Y de la lo que mañana. tú cobrabas quincenales se te fueron en mujer y en bebida en la calle. Pero mantenía mi casa. Está bien, si tú dices que tú la mantenías. Rafael, mira, ven, hágame por favor. Ven. Mira. En vez de tú estar dándome plepla, agarra ese bulto ahí, por favor. ¿Para qué? Agarra ese bulto ahí para decirte una cosa. Méteme aunque sea para tu casa, ven que no tengo dónde estar. Agarra su bulto ahí.
A mi casa usted no va. Búscame una habitación para donde está Rafael. Voy a estar montado ahí. Pero cuando tú salías a buscar a tus mujeres, tú no me buscabas para que te ayudara a buscar mujeres. Y tanto que tú la viste conmigo. Tanto que tú la viste conmigo. Yo no sé, agarre su bulto y resuelva su vida. A mí no me involucre en su ¿Tú problema. ves cómo son los amigos? Usted me acaba de decir ahora mismo que me mete en mi vida y que lee el libro que dice lleve su vida y no se meta nada de nosotros. Eso es lo que yo voy a hacer. Quédese usted con su problema. Está bien, Rafael. Gran cosa que me abandone todo el mundo. Sí, bótenme, suéltenme, denme la espalda. Ahora que no soy nadie. Total, yo nací solo. Yo ando solo para todos los lados. Eso es lo que te queda a ti, andar rodando como la bola. Tú andas como los huérfanos, mijo, y ese tú pareces Santa Claus. ¿Tú nos hayas puesto, ¿Te importa a ti? No le importa, para mí me divierte. Pero ustedes nada más viven llevando vida y metiéndose lo que no le importa. ¿Te importa a ti que yo sea Santa Claus, que ande con mi bultico para arriba y para abajo, que parezca un huérfano? ¿Te importa a ti esa vaina? Y a los demás le importa. No importa, pero nos entretiene a todito. A la mayoría estamos felices porque por fin hizo algo maravilloso este pedazo. ¿Qué pedazo hizo maravilloso? Porque a mí la que me votó fue Damari. ¿Qué pedazo hizo algo maravilloso? Buen hizo ella en votarte por tanta que tú le hiciste. Bastante ella aguantó porque todo lo que se le da, se le da, se le da. Algún día se cansa de tanto que le den. Te digo una cosa. Ella se va a arrepentir de lo que me está haciendo algún día. Porque algún día, hasta ella como estoy yo ahora, se va a arrepentir. Porque yo era un hombre que me fajaba en mi casa y hice esa casa con todo el esfuerzo de mi voluntad, de mi vida, mi deseo, con todo el amor de mi vida. El que se va a arrepentir eres tú. Porque ahora ni tiene casa, ni tiene puesto, ni tiene sitio, ni lugar, ni dónde. Ella no se va a arrepentir, al contrario, ahora es que esa mujer va a seguir saliendo adelante, ahora es que ella va a seguir luchando, ahora es que todo va a ser diferente para ella. Después que salió de la escoria que ella tenía, ahora es que ella va a ser feliz. Margaret, una preguntita. La que tú quieras. ¿Tú fuiste a alguna escuela de chofer? ¿Tú sabes manejar? Más o menos. Maneja tu vida, no la mía. Si sabes manejar, maneja tu vida. No te metes en lo que no te importa, mi hija. Vive tu vida, no la del otro. ¿Qué vaina con ustedes? Vivo, pero si usted anda entreteniendo al público, pasando por las esquinas y los lugares y sentándote en todos los pedacitos que te encuentras, porque tú parece que andas barriendo la calle con la... ¿Y te importa a ti eso? Me fascina, me divierte, me entretiene. Margaret, ¿dónde tú vives? Yo, no te preocupes. Para que hable más y te llene la boca de hablar, ¿váyame para tu casa a vivir? Ay, no, gracias. Yo no Entonces, quiero tropiezo y piedra, mucho menos en mi ¿Sabes lo que pasa con ustedes? Cuando ustedes ven que al otro le está leyendo mal, ustedes gozan. Pero cuando ustedes me vean bien, gozando para todos lados. Vamos a gozar ustedes también. No, ustedes sufrían. No, yo voy a gozar. No, ustedes sufrían. Nah, Porque para vivían nada. criticando. Pero mira cómo está que sé yo qué, dónde consigue, que lo otro, mira. Que bebe mucho, que come mucho, pero nadie dice, fulano trabaja mucho. Pero no era pota Nadie. tuya. Que es lo lindo del caso. No, era tuya. Yo no. Era tuya. Yo O de me- los vecinos, era tuya. Yo menos. Yo lo que sé es que ahora esa mujer va a ser quien ella en realidad desearía ser antes de estar contigo. Se va a volver una mujer de verdad, como siempre lo ha hecho, luchadora, trabajadora. ¿Qué tú crees? ¿Que nada más fuiste tú solo? Ay, no, porque fui yo que puse en esa casa. ¿Qué pusiste tú? La presencia y el dolor de cabeza que tú le dabas todo el tiempo a esa mujer, ese martirio. Vamos a la ferretería para que vea la factura al nombre de quién están, al nombre tuyo. Pero no fuiste tú O de que tu lo papá. pagaste. No, lo pagaste tú. O lo pagaron los vecinos. No lo Lleva pagaste tú. vida. Bastante Margaret, mira. sabe uno aquí. Óyeme, me voy a acercar a decirte algo. Si tú crees que tú tienes vergüenza, o si no tienes, yo te regalo 5 pesos, compra 5 pesos de vergüenza en el colmado y no hable conmigo. Pero tú ni 5 pesos tienes. Tú fuiste que te paraste a escucharme. No, pero yo te digo a ti, yo sí me alegro, de verdad, mira que eso es una buena felicidad que Damari haya votado a ese hombre. Ese trapo de hombre, que mamá vivía era achacándola, bebiendo, borracho. Ya nada más le faltaba era darle golpe, pero yo me alegro. Peor de ahí te va a pasar. Prepárate que la vida todo el tiempo pasa factura y todo lo que se hace aquí, aquí se paga. Oh, doña. Hartándose los frutos que se robó. Como tú dices, los frutos que me robé, pero no como tú, apoyador de cosas malas. Yo apoyador de cosas malas. Sí, tú mismo, que vive apoyando a Miguel, con tal de estar lambiéndole atrás a los fundillos y lambiéndole nada más viven empinando el codo. Le hacía a la mujer, Miguel, tú estás listo, vámonos. Buen abusador.
Mire, para su Pero me información, alegro que lo votaran. yo a Miguel no le apoyaba ninguna sinvergüenza. Además, yo a Miguel nunca le dije a él, Miguel, llévame a beber contigo. Él me invitaba. Ajá. Y yo, como me gusta mi traguito, me iba a tomarme unos tragos con él. Pero nunca estuve de acuerdo con que él le pegara cuerno a su esposa. Incluso lo vi y se lo dije, tuvo bueno que te votara porque mucho te aguantó. Sí, hombre. Y más sin embargo, nunca estuviste de acuerdo, pero iba y lo sacaba ya y le voceaba para que saliera y duraban 3 días y 2 días Pero en mi la doña, calle. es que las veces que yo fui a la casa de Miguel y voceaba a Miguel para que él saliera es porque él me llamaba, oye, cuando tú llegues, llámame, porque en la casa donde yo vivo casi no se escucha vocea. Ajá. Y eso Sí, era lo que yo cómo no. hacía. Y eso no es contribuir para que él saliera a beber. No. No, tú no le decías que te invitara, eras tú que lo buscabas. Eras tú, porque si era él que te llamaba, tú muy bien le podías decir, no, mira, tú tienes que tener cuidado con tu mujer, respetarla, pero con tal de lamber, que de estar empinando el codo gratuito, sin hacer nada. Cada vez que nosotros salíamos y nos tomábamos nuestro trago, yo siempre se lo decía, Miguel, el que tú salgas a tomarte un trago está bien, pero no le hagas lo malo a tu mujer. Si ella te llama, contéstale la llamada. Yo siempre se lo decía, porque el hecho que yo saliera con él no quiere decir que yo apoyara a su sinvergüenza. Eso es apoyar. Eso no es ¿Usted apoyar. sabe por qué? Porque ya usted está contribuyendo a que él esté en la calle, a que él gaste todo el dinero en la calle. Tú estás contribuyendo, tú eres el peor cómplice y el primer culpable. Está bien, si usted lo dice, no voy a discutir con usted. Porque ¿qué vamos a hacer? Sigue ahí comiéndose su frutica robada. Y ahora, ¿para dónde lo va a llamar a Miguel? Qué bueno, me imagino que debe de andar rodando en la calle. O ya, tú no lo buscas para empinar el codo. Son cosas que a usted no le incumben. Ni a lo ti te busco incumbe que yo me esté o comiendo no lo esto. busco. Cuídese por ahí. Cuídese usted, lambón. Ladrona de cereza. Lambón, levanta codo ajeno, de barata bolsillo, de barata matrimonio, porque esos son los que son ustedes, los hombres. Amigos, ¿de qué amigos? Para desbaratar los matrimonios, con tal de estar lambiendo y de estar en el can con los amigos. Y después muy tranquilito, yo no tuve la culpa, yo le decía así, tú le decías, pero con la tuya por dentro, no te vayas, amanece, porque a ti te convenía que amaneciera bebiendo. Déjame enfriarlo aquí. Tengo un desencanto encima, Dios mío. ¿Tú sabes lo que es? Que mi propio hijo se ponga de acuerdo con el papá. Él quiere que yo viva este martirio que yo tengo tantos años viviendo, tantos años aguantando, solamente para que él tenga un padre al lado. Y todavía él no reconoce que su padre no es un buen hombre. Él quiere que yo siga en el yugo. Y yo no estoy en eso, lamentablemente. Yo adoro a mi hijo, pero el bebo no me va a poner en esa, ¿no? En que yo tenga que aguantar a su papá, no. Ya es demasiado. Buena, buena, buena. Llegó el hombre de esta casa. Hablaste con el niño, ¿verdad? ¿Eh? ¿Hablaste Mira, con el niño? yo te voy a decir una cosa a ti. ¿Qué me va a decir? Estamos en pleno siglo. 21. Entonces yo no creo que es justo que una mujer esté aguantándole vainas a un hombre. Si tu hijo está de acuerdo contigo, esos son sus problemas. Yo soy otra cosa. Y como te dije, cuando te largaste de aquí, cuando te boté de aquí, en tiempo atrás, me vi al espejo y vi el valor que tengo. Ya no estoy dispuesta a eso, Miguel. Pero me botaste tanto que no le cambiaste el llavín a la puerta esperando que yo llegue. Pues yo abrí con mi llave. Entonces yo te voy a decir a ti, te voy a hacer una pregunta porque tú hasta medio cínico eres. Yo no tengo que cambiar el llavín. Sí, yo soy 5. Yo no llego a 6, pero soy 5. Tú eres un cínico, eso eres tú. ¿Tú te crees que una mujer está dispuesta a tolerar? Mira cómo tú llegaste ese día. Yo tenía cita con la abogada y la abogada y tú llegaron casi al mismo tiempo. Son cosas que me llenan de vergüenza. Un hombre que amanece en la calle y después al otro día viene como que nada. Nada. Él es rey, dueño y señor de todo lo que hay aquí. Y él viene, como tú dijiste, cuando te da la gana, ¿verdad? Damari, Que me da 2,000 pesitos. Y en esta casa, que sí, tú aportaste, pero no tanto para que te creas
la última Coca-Cola del desierto. Damari. Con 2,000 pesos yo no puedo resolver los gastos de esta casa, Miguel. ¿Tú me entiendes? De eso te iba a hablar ahora. Que yo doy mi dinero para el mantenimiento del hogar. 2,000 pesos, tú no. mantienes un hogar con 2,000 pesos. Eso eres tú que dices con 2,000 pesos. Tú tienes cámara por aquí, por si acaso. Me está grabando para cuando yo llegue. Yo creo que tendrás cámara tú, escondida. Porque eso eres tú. Mira, si tú sigues con tu civismo, vamos a parar en mala vaina. Te voy a decir una cosa, en tu sano juicio, porque yo sé que tú lo que eres un sinvergüenza, que te has montado, porque como viví una mujer, una Martín, ay, y la señora Damar, y la señora Damar. No, ya, se me salió el temor. Ya, está bueno, ya. Va. No, ningún bájate. Hace mucho calor, no quiero que te me suba la presión. Ojalá. No. Ojalá sí te da el gusto de decirme la llevé. No. Pero yo contigo no vivo más. Déjame decirte. Yo no te aguanto más. Ya yo no te voy a tolerar más falta de respeto y tener que estarme sacrificando para yo poder mantener esta casa. Y entonces tú me vienes delante de la abogada que tú hiciste, que tú das, ¿qué es lo que das? 2,000 pesitos. Con 2,000 pesitos yo no pago ni la luz. Déjame decirte. Entonces, ¿tú crees que Bebo se quede sin padre? Es que él no se va a quedar. No? O sea, ¿tú le vas a buscar uno? Miguel, pero él no se va a quedar sin padre porque tú no te vas a morir porque te vayas de aquí. Quiero dejar dicho con la unión de sus padres. No, es Padres ya separados. Esa pendeja, eso son Damari, cosas de tiempo pasado. Damari, tú puedes darme una oportunidad. El hombre puede cambiar. Porque mira, es que el hombre tiene su desliz. Porque es que hombre. No. Óyeme, es hombre. Ajá. ¿Me entiendes? Pero también podemos reconocer lo malo. Yo soy tu macho. El que ha estado contigo tantos años, tenemos un hijo. Espérate. Ay, un Dios. carito ahí atrás. Dios mío. Revísteme de paciencia que la estoy perdiendo, señor. Y a mí de matemática. Coge tú mucha paciencia que yo cojo matemática. Mira, Miguel, en pocas palabras, yo no quiero ni mucha conversación contigo. Tú te me vas de mi casa. Te vas a arrepentir. Porque si no, yo llamo a la policía ahora. Damari, te vas a Ni el Bebo ni nadie va a hacer que yo me quede contigo. Si el Bebo quiere vivir con su papá, pues que recoge y se largue contigo. Vétame de mi casa, Miguel. No, es... Miguel, Llévame hazme el llévame favor. la ropa para la habitación. Yo voy a coger la habitación de servicio. No, No, para la tuya. tú no vas a cogerla. Tú te vas, Miguel. Tú te vas. Yo no vivo contigo jamás. Jamás. Primero muero. Te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir Te nada. vas a arrepentir. Ay, Dios mío. Ay, Señor. No dejes que yo pierda la paciencia. Me lo voy a comer. Me lo voy a comer, Señor. Me lo voy a comer. Uno no quiere, pero ellos no ayudan. No es obligado que yo viva con un hombre así. Ay, Dios mío, tan tranquila que yo estaba. Ay, tanta paz que sentía y este hombre me la daña. ¡Me la daña! No lo quiero ver. Haz que ese hombre se meta en la cabeza, que no lo quiero ver, que no vuelva a mi casa, Dios mío. Que va a haber una desgracia, que no lo quiero ver. ¡Saludos! Saludos. Hola, muchacho. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien y usted, Damari? Bien, gracias, mijo. ¿Y ese milagro? Mire, excúseme que yo pase por aquí. Son cosas en las que yo no tengo que meterme, ¿usted ve? Vamos para acá, para la sombrita, Ah, que sí. estoy haciendo una cosa ahí en el Sí, patio. sí. Usted me excusa que yo venga así. Son cosas en las que de verdad no tengo que meterme. Pero yo quería decirle, porque me enteré que usted sacó a Miguel de la casa. Miguel es un hombre bueno. Ajá. Si usted se pone a pensar los años que ustedes tienen juntos y que por disparate, porque un error lo comete cualquiera, y de repente así usted sacarlo porque me enteré de que la manera en la que usted lo sacó, y realmente eso como que no se ve bien. Usted no ha considerado darle una oportunidad. Mira, Que mi realmente- hijo. Es que realmente está bien, no es que yo soy nadie, pero yo venía a decirle, no, usted tiene que meterlo en su casa otra vez. No. Pero un chance. Que él se aplome y que le diga, mire, yo voy a cambiar y que de verdad lo haga. ¿Tú me entiendes? Mira, mi hijo, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que tú quieras abogar por Miguel, porque la imagen que él le da a la gente afuera es muy diferente a la que él lleva en el hogar. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes una madre? Claro, Está viva, ¿verdad? sí. Si tu madre tuviera una pareja y esa pareja no le da casi nada para resolver en el hogar, anda en la calle cogiendo y dejando a cuanta loquita se le aparezcan en el medio. Cuando viene al otro día, en la mañana, entra como que él es el rey de la casa, como una burla. Y cuando tu madre le pregunta que por qué amaneció en la calle,
él le responde que él es el hombre de la casa y que un desliz lo puede tener cualquier hombre. ¿Qué tú crees que tú harías con ese hombre? No, yo, Aunque fuese tu padre. no, yo lo agarro y le arranco la cabeza, era algo así como un pollito. Porque no te gustaría que le hagan eso a tu madre, No, ¿verdad? jamás en la vida. Pues eso me está haciendo Miguel a mí. Son muchos años, mi hijo, aguantando. Que Miguel me llegue al otro día y que cuando yo le reclame, Miguel me alza la voz y no me pone la mano. ¿Tú sabes por qué ahora? Porque el hombre que le pone la mano a la mujer, ya tú sabes lo que le espera aquí. Por las leyes que han cambiado. Sí. Porque si no, mi hijo, te aseguro que Miguel hace tiempo me había puesto la mano. Bueno. Entonces él se siente apoyado, y te estoy diciendo esto por la confianza que hay. Miguel se siente apoyado por su hijo, pero ya yo estoy cansada. Ya yo necesito tener paz y tranquilidad. De los añitos que me queden, yo necesito estar tranquila. Sí, sí. En mi casa. Es sentir la paz en mi hogar. Y Miguel no me la da. Ni me da ayuda económica, ni me da ayuda moral. Miguel está acabando con mi vida. Entiendo. Entonces yo no puedo seguir en eso. Entonces en la calle, él se muestra como un caballero. Por eso la gente tiene ese concepto de Miguel. Pero las cosas no son así, mi hijo. Bueno. Aquí es el infierno que yo estoy viviendo. Por eso yo saqué a Miguel de aquí. No lo aguanto más. Y si tu mamá estuviera en la condición mía, yo sé que algo tú hubieras hecho para sacarlo también. No, de tu casa. eso sí es verdad. Nada, yo realmente no sabía que era la cosa, estaban en ese punto, pero Así es. mi si no se puede hacer nada, eso lo busco. Así es, mi hijo. Yo te agradezco, tú sabes, porque es lo que te digo, no le he hecho la culpa a ninguno de los vecinos ni a nadie. Porque es que en la calle él da Sí, sí. a mostrar otra cosa. Pero aquí se está viviendo la realidad. Ya. Y ya yo no puedo más, mi hijo, de verdad que no. No, está bien, yo lo entiendo. Bueno, pues Nada, nos vemos, mi corazón. y cuídese. Ya, ok, Sabe. gracias. Lo más triste y lo más doloroso es saber, caramba, que mi hijo esté de acuerdo con él. Mira, el muchacho entendió de una vez, pero el bebo no quiere nada. El bebo no quiere nada. El bebo quiere que yo siga en este yugo. Yo no puedo más. Yo estoy desesperada. Yo no puedo más. Yo no lo aguanto. Yo no lo puedo ni ver. Yo no lo puedo ni ver. Ese hombre me da alergia. Es tanto lo que yo he pasado con ese hombre que no puedo y no lo voy a aguantar porque mi hijo quiera. No lo voy a aguantar, que se vaya si él quiere. Adoro a mi hijo, pero ya no más. Ya no más, no más, no más.